África durante el periodo entre guerras. Egipto, que había conseguido su independencia del Imperio Otomano a comienzos del siglo XVIII y que, desde la apertura del Canal de Suez, se había convertido en una importante fuente de comunicaciones marítimas, aunque sujeto a una fuerte deuda estatal contraída con las potencias occidentales, debiendo sujetarse a una serie de concesiones otorgadas a los británicos, vivió una serie de protestas después de la Gran Guerra, que los llevaron a declarar nuevamente su independencia en el año 1925, esta vez respecto de los británicos. Pronto redactaron una nueva constitución política que sujetó el país en una democracia parlamentaria gobernada por un primer ministro, elegido popularmente, aunque nunca quedó ajeno a las injerencias británicas, que tenían fuertes intereses vinculados al canal. Argelia también había estado sujeta al dominio colonial francés desde comienzos del siglo XVIII. Marruecos había estado sujeto a zonas de influencia francesa y española desde comienzos del siglo XIX, las que se convirtieron formalmente en protectorados antes de la guerra, de manera que los europeos controlaban la hacienda pública, el ejército y la política exterior del país, todo regulado por tratados internacionales y sin que exista una dominación colonial, conservando siempre la soberanía del sultán. Con todo, la situación no fue del agrado de los habitantes locales que, tras la guerra, se levantaron contra los ocupantes europeos y llegaron a declarar la breve República del Rif, siendo finalmente derrotados por una coalición de tropas franco-españolas en el año 1927. Pronto llegaron millones de inmigrantes franceses que compraron las mejores tierras y construyeron varias obras de infraestructura. El territorio de Libia, y su capital Trípoli, quedó sujeto al dominio colonial italiano desde antes de la guerra, cuando estos últimos despojaron a los otomanos. El territorio tenía escaso valor económico y estratégico para las demás potencias europeas, pero la ocupación italiana obedeció a su aspiración de construir un imperio colonial similar al de los franceses o británicos. Tras una serie de luchas contra los jefes locales beduinos, los italianos lograron unificar el territorio y crear el Estado de Libia en el año 1934. Francia había establecido un protectorado sobre Túnez a finales del siglo XVIII, en desmedro de los intereses otomanos, que habían gobernado la región desde el siglo XVI y cuya autoridad había pasado a ser meramente nominal. Desde el año 1934 el territorio luchó por su independencia principalmente a partir de la fundación de un partido llamado Unió Destur, que traducido significa Nueva Constitución. El antiguo Imperio de Etiopía fue invadido y ocupado por las fuerzas de la Italia fascista en el año 1936, obligando a su emperador Haile Selassie a exiliarse en el Reino Unido. Los italianos establecieron en Etiopía un estado colonial llamado África Colonial Italiana, que incluyó a las zonas costas de Eritrea y Somalia, fue reconocido por la mayoría de los países integrantes de la Sociedad de Naciones, SDN, y gobernado por el rey Víctor Manuel III, de Italia, bajo el título de Emperador de Etiopía. En la Unión Sudafricana, se incrementaba el nacionalismo de los llamados Afrikaners, que son habitantes locales descendientes de colonos neerlandeses, de religión calvinista y dedicados principalmente a la agricultura, que habían sido derrotados por los británicos en la Guerra de los Bóeres, pero que durante el periodo entre guerras, lograron retomar su liderazgo al interior de la política de la Unión Sudafricana, de manera que su idioma sustituyó oficialmente al neerlandés y su partido nacionalista incrementaba progresivamente su influencia en la política local.